11:02 llega la torta y las migas, el momento de hablar de economía con Ariana Gómez, que coincide conmigo en torno al tema Pedro Pascal. ¿No es cierto, Ariana? Sí, por supuesto. Pero qué barbaridad los celos que tiene Juan Ignacio de Pedro Pascal, no se puede creer. No se puede creer, realmente. Negando esa belleza chilena, que es un hecho excepcional. Poco objetivo, realmente, Juani. Y sí, la verdad que sí. ¿Qué querés que te digamos? Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Qué pasó? ¿Con qué venís? ¿Con qué desgracias llegaste a Radio Sí, Kermés desgracias hoy? todas, pero elegí una, que fue el decreto 425 del 2025. No sé si... Me parece que el decreto como que pasó así, sin pena ni gloria. Pero bueno, me parecía importante destacarlo porque en realidad habla de que, más o menos, les leo lo que dice, lo que hace es obligar a todos los organismos públicos nacionales, ¿sí?, a invertir en bonos y letras del Tesoro Nacional. ¿Qué significa eso? Invertir sus excedentes. Ajá. Entonces, lo que significa esto, en definitiva, es decir, bueno, el Estado Nacional lo que les está diciendo a todos los organismos públicos nacionales es, si tienen excedentes, en vez de tenerlos en un plazo fijo o en algún otro tipo de inversión, lo que tienen que hacer es destinarlos a letras y bonos del Tesoro. Al sistema financiero. Pero a Tesoro Nacional. Claro. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? O cuál es la lectura, digamos, que se puede hacer. Por un lado, el Estado lo que está diciendo es no vamos a emitir para financiar déficit, ¿sí? Y no podemos tomar deuda, o sea, el crédito internacional ya sabemos cómo está. Entonces, lo que vamos a hacer es echar mano a los, ponele, ahorros, en realidad no son ahorros, pero a los excedentes, sí, del resto de los organismos nacionales. Y en estos cae, el ARCA, universidades nacionales, bueno, digamos, todas aquellas empresas públicas también, o sea, hay, digamos, hay como fondos fiduciarios, digo, hay que leerlo al decreto como para más o menos darse cuenta de cuál es el alcance. Esto me parece a mí, por un lado, digo, pasó sin pena ni gloria, en el sentido de que ya sabemos que el gobierno nacional está teniendo dificultades para financiar el déficit, ¿sí? Más que todo para financiar, digamos, todo lo que tiene que ver también con el pago de deuda y de todas las obligaciones que tiene. Pero por el otro lado también hay que leerlo en la coyuntura y en este momento, digo, están teniendo algunas charlas con el Fondo Monetario porque no estamos cumpliendo con las metas que justamente dijimos que íbamos a cumplir. Sin ir, si uno lo analiza así en términos de lo que han sido estas últimas semanas, sabemos que hay 4.000 millones de ese primer desembolso que ya se fueron. ¿Por dónde? No sé. Veamos las tribunas quizá de Miami. Digo, toda esa gente que se fue, Mundial de clubes, que requiere, digamos, dólares para eso, esos dólares, ¿de dónde van a salir? A su vez estamos, digamos, en un momento en el que a partir del 1 de julio sabemos que vuelven a establecerse las retenciones, que solamente, 2 quedan exceptuadas, pero la soja va a volver a... Hay un quilombito con eso. Entonces, ahí también uno puede pensar que, el sector del campo puede llegar a directamente no liquidar. Y todo eso que está metiendo tensiones también sobre el dólar. Lo vimos esta semana, ¿sí? El dólar tuvo, digamos, esa presión y esa evolución hacia el alza. Y sin ir más lejos, el Banco Central salió a intervenir, cosa que había dicho que no iba a intervenir. Salvo que llegara a 2.400. Si estaba entre las dos bandas, lo lógico es la promesa que le habían hecho al Fondo Monetario Internacional era no intervenir. ¿Y en qué momento intervino esta semana? Esta semana intervino justamente cuando vio que empezaba a subir y se empezaba a ir ya más cerca de los 1.200. Intervino más que todo con operaciones a futuro. Entonces digo, hay acá un ruido que yo digo, cuando nos quieren vender como que la macroeconomía está ordenada, están echando mano a distintas cosas. Una de esas es este decreto. Y este decreto lo que implica también es que esos excedentes, por ejemplo, de ARCA, ¿sí?, que es la que lleva adelante la recaudación, ¿de dónde salen? Y
acá llega el momento en el cual las provincias tienen que empezar a abrir los ojos, porque esos excedentes justamente son los excedentes de la coparticipación que a las provincias no les está llegando, ¿sí? Entonces, son ingresos que vienen, digamos, de que la recaudación, ¿sí?, no está llegando a los, digamos, los últimos destinatarios. Todos sabemos que la coparticipación, por un lado, digamos, son impuestos que una parte se queda a nación para financiar, digamos, el gasto público de los organismos nacionales, pero otra parte les corresponde a las provincias, les corresponde por ley a las provincias. Entonces, todos vimos la foto de los gobernadores justamente pidiendo, ¿sí?, que se deje el Estado Nacional de apropiarse de los recursos que les corresponden por ley a las provincias. Esta semana todos los gobernadores, incluso Jorge Macri de Cava, se reunieron en el CFI para mandar un mensaje de pseudo-unidad al gobierno nacional respecto a las retenciones, la coparticipación y algunos fondos de fideicomisos y leyes especiales. Y plantearon, incluso ayer estaba ya máxima tensión, decían algunos diarios porteños, respecto a que los gobernadores más afines al mileísmo se iban a poner firmes respecto al paquete de leyes que van a presentar. Ahora, este decreto justamente va en contra de ese paquete de leyes, de esas 3 leyes, porque lo que está diciendo este decreto entonces es que lo que le sobre a la ex AFIP, al arca de hoy, es, en vez de dárselo a las provincias, invertímelo en bonos del tesoro. Exacto. Ahí sí. va. Por ya eso, se adelantaron entonces. Claro, a ver, esta fue también un decreto de, no recuerdo la fecha, pero si fue lunes o martes, claro, no lo tengo por acá. Por esos mismos días. Pero bueno, exactamente, fue más o menos por los mismos días. Con lo cual, digo, a ver, esto es casi la respuesta a esa reunión que tuvieron los gobernadores. Claro, porque uno decía, bueno, esta ley entonces ya es un hecho. Tengo a todos los gobernadores, quiere decir que tengo a todos los legisladores. Ahora, se viene el veto, entonces. A propósito, si uno mira en realidad, este decreto obviamente está, digamos, está respaldado por las facultades delegadas que le dieron en su momento, entonces, bueno, y que las votaron, digamos, la mayoría, con lo cual estamos ahí complicados. Una de las cuestiones que también, digo, hay que ver, porque esa masa coparticipable también ha sufrido en este último tiempo una baja, principalmente por la baja que ha tenido el impuesto a las ganancias, o sea, la recaudación la que viene por parte del impuesto a las ganancias y también de IVA, ¿sí? O sea, en este sentido, lo hemos charlado en algún otro encuentro, decir, bueno, el IVA, que es un impuesto que es totalmente regresivo, que está muy relacionado con el nivel de consumo, vemos que los niveles de consumo se vienen para abajo, bueno, la recaudación también a través de esa alícuota está bajando. Y por el otro lado, impuesto a las ganancias, ¿sí? A ver, a esto ya sabemos que no estamos, o sea... Mirá que viene el oso tuerto, nos trae un matecito, como que a él le gusta. Mirá si Pascal te trae un mate. No, llame a Pascal a que le trae un mate. Bueno, no está para eso, tampoco, ¿viste? Bueno, sigamos. Si nos trae un mate Pedro Pascal... ¿Viste? Claro, ya está, lo dejo todo, vendo todo y me voy a la mierda, ¿viste? Dejo el cartel. Pero bueno, y a ver, y esto siempre, yo digo, quizá parece redundante porque en las distintas charlas que hemos tenido siempre lo vamos relacionando con que, por un lado, pensemos, a ver, si el Estado Nacional le dice a las universidades, a ver, hay en el decreto incluso, es muy loco porque, digo, ¿qué pasa, digamos, qué es lo que pasa si vos no cumplís? Entonces, si no cumplís, una de las cosas que puede hacer el Ministerio de Economía, está en el decreto, es no girarte fondos. O sea, no girarte los fondos para tu normal funcionamiento. A los organismos del Estado, al propio organismo del Estado. A los organismos del Estado. Entonces, te cortan el chorro, te cortan la canilla. No puede pagar sueldo. No puede pagar sueldo. Entonces, imagínate que eso suceda, no sé, con las universidades nacionales. Es terrible. Es terrible. Por eso me pareció, a ver, que estaba bueno traerlo, porque como decía, me parecía que había pasado ahí sin pena ni gloria, como pasan tantas cosas en este último tiempo, ¿sí? O sea, porque nosotros vamos viendo que el Estado va tomando, ¿sí? El gobierno nacional en realidad va tomando distintas medidas, y en esas distintas medidas no nos da
capacidad de reacción para todas. Sí, y en esto no de que están a tiro con el plazo de vencimiento de las facultades delegadas, estas últimas semanas estuvo en la escena, sobre todo Sturzenegger, apurándose a desregular, ¿no? Qué sé yo, esta semana, y aparte todo es como, a veces una piensa, ¿será cazabobo esto o no? ¿Tendrá un impacto real? En la semana, por ejemplo, desregularon las pilas. Viste que las pilas no se producen en Argentina, entonces todo lo que entra ahora no va a pasar por el INTI. No importa si la pila te dura 1 minuto o te dura 100 años. Problema tuyo, ya sabrás en algún momento qué marca comprás la que dure más. Pero o sea, el impacto ambiental de las pilas, todo eso ya no importa más nada, porque cuánto dura una pila es cuánto tenés vos de ahí del material contaminante en vida o no. Bueno, ya está, desregulado. Ayer desregularon la ley antidumping, en los termos especialmente. Entonces salen todos a decir, no, afecta a Lumilagro, se acaba la fábrica Lumilagro y con eso los puestos de trabajo. Y así toda la semana. Entonces no llegás, nunca. No llega por eso. Tendríamos que ser varios, así como tener un ejército, no de trolls, pero de gente que está leyendo y que cada uno venga y hable de pero es imposible, es imposible. Y te saco un cachitito de tema, pero después si querés volvemos. Ayer el INDEC publicaba datos sobre desigualdad y planteaba que el 10% del decil más rico, de la gente más rica de Argentina, tiene 15 veces mayor poder adquisitivo o ingreso que el decil más pobre. Sí. Entonces, entre los más pobres, supongamos, no sé, un laburante, no sé, del sector no registrado, los que venden tortillas en la rotonda. Algún sector precarizado. Claro, o algún sector precarizado. Están cobrando 15 veces menos que los que más cobran. A ver, ¿cómo es eso? A ver. Eso es... A ver, se toman promedios de los deciles, ¿sí? Entonces, cuando vos analizás la distribución del ingreso, lo que haces es dividir esa población en deciles poblacionales, entonces cada uno concentra el 10% de la población. Y vos lo que haces es sacar un ingreso medio de ese decil poblacional. Entonces, es como sacar un promedio del decil más pobre y así lo haces con todos los deciles. Y hay otra medida que justamente lo que hace para medir la desigualdad, después hay otras, por ejemplo el coeficiente de Gini, que si nosotros lo miramos en Argentina, en el último tiempo justamente ha ido empeorando el coeficiente de Gini, pero otra es esta, es medir cuál es la brecha que hay entre entre el ingreso medio del decil más rico y el del decil de menores ingresos. Y sí, en este último tiempo se ha ido, digamos, acentuando, porque estábamos, creo que en el informe anterior de INDEC, no recuerdo bien, pero estaba alrededor de 13, ¿sí? Esa brecha, era 13 veces más lo que el ingreso medio del decil más alto, y ahora ha escalado un poquito más al 15. Con lo cual, también pensemos que en ese decil de mayores ingresos están justamente los titulares de las grandes empresas y también, tenemos que pensar que en este sector ha cambiado también la matriz productiva nuestra y hemos ido reforzando justamente todas esas actividades que tienen que ver con la economía financiera, o sea, y es una economía a la cual le ha ido bien. Claro, mirá lo que por ejemplo, las que tienen que ver con la industria extractivista, ¿sí? O sea, claro, minería, actividades primarias, exacto. Porque ayer leí en las redes, porque la lectura que hacen ellos es, bueno, entonces tenemos 2 puntos más de ricos. O sea, teníamos 13, ahora incorporamos 2 puntos más. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Digo, porque si te agarras flojo, vos decís, es cierto, ves esa desigualdad, pero decís, bueno, hay más gente con mayor poder adquisitivo porque era el 13 y ahora hay el 15. Después, bueno, cuando empezás a leer un poquito, dices, o también lo podés leer al revés. Claro, la lectura es al revés. Los que están abajo cada vez están más abajo. Los sectores medios están más abajo. Mira, pero bueno, la lectura en redes de los afines al gobierno nacional y los economistas era esa, Y sí, digamos, la economía ya sabemos que según quien la mire y según los supuestos que establezca, es como que es la conclusión a la cual va a llegar. Porque justamente es una ciencia social, no es una ciencia exacta, entonces la subjetividad de aquel que lee los indicadores también está presente. Claro. Una de las cuestiones que
Es más, creo que fue el 26, hace muy poquito, que salió un informe de la UCA, ¿sí? Viste que la UCA tiene el Observatorio de Deuda y ellos analizan pobreza. Un informe que está relacionado con el estrés económico. Esa sensación que tenemos todos. ¿Y a qué hace referencia? O sea, la pobreza, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es lo que dice el gobierno? La pobreza disminuyó. ¿Sí? O sea, pasamos de una pobreza del 50% a una pobreza que está alrededor del 30 y pico. Entonces dice, estamos mejor porque hay menos pobres en Argentina. Pero el estrés económico está alrededor del 50%. ¿Y el estrés económico con qué está relacionado? Justamente con esos que estaban ahí. Viste que uno cuando te preguntan a vos cómo te percibís. ¿Clase baja, clase media? Claro. Entonces, y la gente capaz que común, que tiene un laburo y qué sé yo, se percibe clase media. No, o sea, si vos me decís que estás endeudado, como estás, para consumir, ¿sí? Y si miramos también por ese lado, si miramos los indicadores de estos últimos también, que salieron informes en este último tiempo, por ejemplo, del nivel de endeudamiento que están teniendo las familias para consumir. O sea, y el nivel de morosidad en las tarjetas de crédito también es otro indicador. Digo, el estrés económico tiene que ver con eso. O sea, y también pensarlo en estos términos. Yo el otro día me tomé 2 Uber. Sí, ¿Sí? Yo este mes gasté 300 lucas en Uber. En uno le pregunto al chico, le digo, vos, le digo, ¿trabajás, tenés otro trabajo? Entonces sí, me dice, tengo 2 más. O sea, soy empleado de la provincia y también tenía un comercio. Bien, bueno, y me tomo uno en Buenos Aires, ese fue el que a mí más me partió el alma, porque le digo al pibe, vos, le digo, ¿tenés otro trabajo? Sí, soy docente en la UBA. Y ahí como que me vino así, como... Sí. Viste la realidad. Vi la propia. realidad, dije, en cualquier momento vamos a tener que salir a eso. Bueno, yo me tomé esta semana Uber, porque vamos a blanquear también la cuestión, ¿no? Esté o no esté regularizado, esto está sucediendo. Sí. Y a mí me llevó una jubilada de la provincia. Y eso te impacta. Impacta que los jubilados y las jubiladas estén hoy haciendo Uber de la provincia. Digo, porque a nadie le alcanza, básicamente. Es que, bueno... Justamente lo que creo es que tiene que ver con eso. Si nosotros pensamos que esas personas antes tenían un solo ingreso y que ese ingreso incluso les alcanzaba y hasta en algún momento les permitía tener alguna otra actividad, no sé, propia de, qué sé yo, ir a folclore, o sea, pagar una actividad de lo que sea, y ahora... Quizá no bajaste tu nivel de consumo, pero sí tuviste que echar mano a buscar otro tipo de ingreso. Claro, y además entonces, todos te dicen que en estos trabajos de plataforma la cuestión es la disposición de tiempo. Si vos estás 4 horas, te sirve. Si estás 1, no te sirve. Entonces están 4 horas, 5 horas, 6 horas. Eso es estrés básicamente físico, además de económico. Pero ¿por qué te preguntaba esto? Porque... Vos traes este decreto. Este decreto habla de que la plata que tendría que venir a las provincias en coparticipación se la van a quedar ellos y la van a usar para manejarla con la compra de bonos. Esa plata que no viene a las provincias es la que no va a los municipios, y es por eso que hay una creciente demanda en todos los municipios de comida, básicamente, del bolsón de comida, de esa demanda que no te permite tampoco generar laburo. Sí, y a ver, y las provincias tienen... O sea, con estos recursos las provincias generalmente lo que hacen es financiar justamente las actividades diarias. O sea, con esto financiamos la salud pública, que es parte de las obligaciones que tiene provincia, educación, justicia. Mira, con esto se financia todo este tipo de actividades, pero también empezamos a ver que lo que no llega, esto que vos decís, o sea, los recursos no llegan a provincia no los puede disponer para que lleguen a los municipios, y de repente empezamos a ver que, bueno, las demandas de alimentos son cada vez más altas, las ollas populares también empiezan a... Y en esto que es la comunidad, ¿no? Y que no funciona de manera aislada. Estuve en la semana en Pico por mi otro trabajo, yo trabajo en el Poder Judicial, y nos contaban las compañeras de una defensoría civil, que me parece interesante que esto se pueda también poner en escena el problema. En la semana la vimos a Ana Rodríguez de la Delegación de Relaciones Laborales en Pico, en la zona norte, decir que se perdieron más de 300 puestos de trabajo. Bueno, esa pérdida de laburo impacta en la demanda en el Poder Judicial del servicio gratuito de las defensorías civiles.
porque esos trabajadores despedidos del frigorífico, de distintas empresas, tienen cuotas alimentarias, tienen trámite de divorcio y no pueden pagar un abogado particular. Entonces impacta directamente en el servicio de justicia. Y eso es plata que tiene que poner la provincia en horas extras, en más laburantes, en más... Es una cadena permanente de precarización de la vida en general. Esto que nos está pasando. Sí, es así, tal cual lo y el lo servicio notás, de salud, digo, por supuesto, también. Y bueno, y eso, ¿no? El servicio de salud, yo creo que es es uno de los grandes afectados en esto, porque cuando vos ves que, por ejemplo, la gente deja de pagar su prepaga, 500 en algunos lucas casos, una prepaga. pero en realidad cuando a vos te despiden de tu trabajo, lo que perdés es la obra social. Claro. Entonces, si perdés esa obra social, bueno, ¿y a dónde va a ir a parar? Justamente a la salud pública. Entonces, otra vez vemos esto que vos decís, o sea, la demanda que hoy tiene la provincia de servicios, digamos, de salud, de educación, también, bueno, esto de, digamos, reconocer el derecho del alimento, ¿no? Bueno, es cada vez mayor, es creciente, y el problema lo estás teniendo justamente en esos recursos que no están llegando. Y del transporte público. Una dice, me tomé Uber, gasté tanto. Los colectivos están hasta el ojete. Es increíble cómo la gente, no te queda otra que subirte al colectivo aun cuando esté reventando, y es cada vez más la gente que toma el transporte público, y eso realmente hace que las unidades obviamente se rompan más fácil. Sí. Todo eso es un costo permanente que no nos aparece a veces en la cabeza cuando estamos hablando de qué es el Estado. Sí, o sea, digamos, yo creo que se habla con mucha liviandad de lo que es el Estado. En esto quizá también yo hago un mea culpa en decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿Sí? Aquellos que creemos en el rol del Estado, que no pudimos, ¿sí? Contar que era que esto. no pudimos contar y que no pudimos poner en valor esas acciones que sin que, o sea, si no está el Estado, bueno, ¿qué es lo que pasa? A ver, me pasa a mí, me interpela, porque como soy docente universitaria, esta semana tuvimos la marcha, y por supuesto que a uno por ahí le duele quizá el poco acompañamiento de determinados sectores, pero digo, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con esa imposibilidad que tuvimos de poner en valor esa actividad y hoy pensemos, por ejemplo, en la provincia de La Pampa. ¿Qué estudiantes podrían, de los que forman parte de la ULPAM, pagar una cuota de una universidad privada? O, por ejemplo, tenemos, digamos, muchos estudiantes, y es más, yo miraba las fotos de la marcha y veía abajo los comentarios y uno se quiere morir. Sí. De las cosas que la gente dice, con un total desconocimiento, y digo, bueno, también, o sea, nosotros hemos habilitado en ese no poner en valor que cualquiera puede venir y puede opinar sin conocimiento de causa sobre la universidad y sobre la calidad de la educación que brinda la Universidad Nacional de La Pampa, ¿sí? Y esto nos pasa a nosotros y le pasa a todas las universidades del país, ¿no? Entonces, quizá no le pasa tanto a la UBA, porque bueno, tiene una reputación, pero digo, ¿y nosotros? O sea, tenemos que tomar eso. Este y tipo generarle de... por ahí a estos sectores que decimos no acompañan, ¿no? Que son las barriadas, de donde sale la mayoría también de los estudiantes, pero generarle a las clases populares, a los que están hoy realmente en el último decil, el deseo de acceder a esa educación, porque si vos no tenés construido el deseo, la subjetividad de algún momento formar parte de esa comunidad, y capaz que te queda lejos. Y sí. ¿Viste? Sí, en realidad incluso esta última semana también salieron muchas noticias o informes de lo que implica, por ejemplo, para las juventudes hoy la precarización laboral. Y hoy lo que estamos viendo es que las juventudes están con alta precarización laboral,
sobrecalificados en algunos, o sea, no sé si las juventudes que recién egresan de un secundario, pero sí aquellas que ya van a un nivel de educación superior, sobrecalificados, ¿sí? Precarizados, con consumos suntuarios. Cuando a vos no te llega, o sea, cuando a vos no te alcanza para ahorrar y decir, bueno, yo quiero esto, y deseas algo que por ahí te requiere un mayor esfuerzo de ahorro, etcétera, empezás a tapar ese tipo de sensación, digo, con consumos suntuarios. Entonces, es como un combo de cosas. Por ejemplo, un iPhone. Sí. O la entrada a un recital. O la entrada a un recital, digo, claro. Entonces, esto se vio mucho, por ejemplo, cuando, viste que en un momento se había empezado a analizar cómo puede ser que Argentina esté en crisis y los restaurantes están todos llenos. Bueno, ya no pasa. Claro, no. Ya no pasa. Ni en los restaurantes, ni en los bolichitos más baratos ya no pasa eso. ¿Sí? No están llenos. Pero en ese momento, ¿a qué hacía referencia? Bueno, a que vos tenés un excedente, pero que ese excedente no te está permitiendo, y más que todo relacionado con un proceso inflacionario, no te está permitiendo tener un ahorro que se, digamos, que no se desvalorice en el tiempo. Entonces lo que haces es consumir. En ese momento, bueno, hoy eso también está en retracción. No pasa porque consumo. Estamos viendo que el nivel de consumo también está en retracción. Pero bueno, plantean una estabilidad. Yo ayer le decía a un amigo, ¿no? Yo sí, durante todos los 90 yo fui establemente pobre. Estabilidad había, pero el nivel de pobreza era... Para los pobres era, claro, estábamos estables. Sí, a ver, en este momento la coyuntura en realidad está siendo, para aquellos que como te digo, o sea, tenemos por lo menos esta mirada, o sea, es totalmente, digamos, pesimista en el sentido de que por un lado estamos teniendo estabilidad, pero por el otro lado la estabilidad también es esto, con un dólar que está de cierta manera desacoplado, parece, de la inflación, ¿sí? Entonces uno piensa, ¿y por qué? ¿Te acordás que cuando dijeron, bueno, salen del cepo, dijeron, bueno, el dólar se va a ir por las nubes? Bueno, no se fue por las nubes. ¿Qué pasó? Bueno, es que los niveles de consumo están muy bajos. Y las paritarias están muy planchadas. Las paritarias están planchadas. Entonces, bueno, fue como un momento en el cual a veces hay que tomar decisiones en el momento. A este gobierno hay ciertas decisiones que le están saliendo en el sentido de que el momento en el cual las están tomando parece que acompaña. Son justas, claro. Ahora, eso también implicó importaciones, ¿sí? Entonces, más importación implica menos laburo acá. O sea, vemos que la gente consume a través de plataformas, Shein, bueno, otras. Temu. Esa. Y digo, ¿y eso qué implica? Bueno, lo que vos estás comprando afuera, primero, son dólares que salen, pero por el otro lado es menos laburo y menos producción de nuestras empresas. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer para generar, digamos, una matriz productiva que dé empleo a los 40 y pico millones que somos? No va a pasar. No es un interés, el interés es el 80-20, claro. Ya sabemos. Pensaba en esto que decía, ayer yo lo recordaba, ¿no? Cuando levantaron el cepo, yo creo que mandé 200 mensajes, se va todo a la mierda, se va todo a la... Y no se fue nada a la mierda. Ellos evidentemente tienen un timing para tomar decisiones. Y, insisto, las paritarias no es cosa menor. Esta semana Camioneros arregló paritaria, que es el 1% mensual. Ayer Comercio arregló 1% mensual con 2 bonos cascarrientos de 40.000 pesos en 2 oportunidades. No tiene sentido. Y arregla el 1% y la inflación está dando por arriba del 1%. No es que está dando por el 1%. Sí. Y están arreglando a 6 meses el 1%. Sin cláusula gatillo ni nada. Entonces, bueno, es lógico también, te va a sobrar por todos lados si tenés planchadísimo la mayoría de los salarios. Sí, de igual manera, yo digo, si vos estás tomando medidas como la de este decreto, pues parece que no te está sobrando tanto. Sí, es cierto. Es cierto, pero es cierto. Bueno, nos fuimos por todos lados, Ariana, ¿qué querés que te diga? Buenísima la torta y las migas de hoy. ¿Te dejé sin decir algo? No. Bueno, nos retomamos reencontramos en otro momento. En 15 días. Dale. Ya venimos. Chau.